Amigos, ¿cómo están? Amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen nuevamente en este programa Sororidad. Estoy de verdad muy agradecida con todos ustedes por la respuesta que le han dado a este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que han compartido el programa, que nos han dejado sus opiniones, que nos han señalado cuáles han sido los errores, que nos han incluso dejado sugerencias. Gracias, de verdad no saben cómo se los agradezco de corazón, de verdad, muchas gracias. Todas sus sugerencias quiero decirles que están siendo tomadas en cuenta y todos los temas que nos han sugerido también los vamos a estar ya programando para que ustedes estén pendientes de esos temas que nos han sugerido y por supuesto de las personas que nos han sugerido también que invitemos, de verdad ya lo estamos tomando en cuenta. Sus agendas son las que de repente no han permitido, pero ya estamos sobre eso. Muchísimas gracias. Y hoy, fíjense ustedes que hoy tenemos un programa muy interesante. Le vamos a dar seguimiento al programa que tuvimos el viernes pasado, en donde, pues bueno, platicamos con las amigas de la Secretaría de Seguridad Pública, porque hoy tenemos con nosotros un tema muy interesante que seguramente usted no sabía, mucha gente no sabe que existe en Oaxaca un centro de reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres. Y así es que hoy este tema es muy interesante y agradezco la presencia de Lidia Marusia López Andrade, quien es la directora de este centro de reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres, así como de Laura Cruz Cabanaj, el enlace técnico de esta misma de este mismo centro. Así es que muchas gracias, directora Lidia Marusia, por estar con nosotros. Gracias, Lidia. Laura, gracias por estar con nosotros. Entonces, platícanos un poquito, ¿qué es este centro de reeducación para los hombres que ejercen violencia contra las mujeres? Es un nombre de principio muy impactante. Así es. Bueno, de hecho, el Centro de Reeducación de Oaxaca es uno de los pioneros justamente en institucionalizar estos procesos reeducativos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de prevenir, detener y erradicar la violencia que ejercen hombres, ¿no?, en contra de mujeres. ¿En qué consiste el Centro de Reeducación? Bueno, nosotros brindamos servicios psicoeducativos, ¿no?, de manera grupal para hombres que tengan alguna sentencia por violencia familiar o lesiones en contra de las mujeres, y también en algunos casos son enviados de forma administrativa, en otros casos también llegan de manera voluntaria. Eso es algo bien interesante porque durante esta administración se ha duplicado el número de hombres que asisten de forma voluntaria a este espacio. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el quehacer fundamental? Pues justamente es un trabajo, ¿no?, que tengan este trabajo los hombres en los cuales puedan responsabilizarse de sus pensamientos, de sus conductas y puedan modificarlas a fin de que podamos garantizar en todo momento la seguridad de las mujeres. Ese es algo bien importante. Si bien el Centro de Reeducación trabaja con hombres agresores, nuestro pacto fundamental, ¿no?, nuestro pacto sororo es con las mujeres. Claro, es decir, entonces, este centro de reeducación atiende principalmente a aquellos hombres que están por alguna circunstancia en los centros de readaptación social y que son canalizados a este centro, que son principalmente los que están por este delito, violencia intrafamiliar. Así es, de hecho tenemos dos modalidades. Una es la modalidad centralizada, es decir, los que acuden directamente a nuestras oficinas, ¿no? Nosotros brindamos un servicio una vez a la semana. Bueno, son, como te comentaba, es un modelo psicoeducativo, son sesiones grupales de una vez a la semana, 2 horas 30 minutos durante 52 sesiones, que es decir, un año de trabajo. Pero también tenemos la modalidad en centros penitenciarios, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, que se hace la invitación a la población abierta, especialmente a los hombres que tienen justamente la sentencia por violencia en contra de mujeres, cualquier forma de violencia, con excepción de la feminicida. Y bueno, se brinda justamente este servicio. La idea es una parte, pues sí, que puedan responsabilizarse y también contener, ¿no?, este enojo que surge justamente de la no responsabilidad de sus conductas, ¿no? El hecho de que estén privados de la libertad
les hace creer de alguna forma que es culpa siempre de las mujeres o que hubo situaciones alternas. También sirve de una forma de contener y obviamente prevenir que cuando estos hombres estén ya en libertad, pues sigan ejerciendo violencia en contra de cualquier mujer. Claro. Laura, qué importante es tener este tipo de prevención, se puede decir, hacia los hombres que ejercen violencia, porque pues de alguna manera pensaríamos que es un poco difícil reeducar a un hombre que ha crecido ya en este rubro de violencia. Claro, pues una de las cosas de las que partimos es que la violencia, así como se aprende, se puede desaprender, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es que la directora mencionaba este proceso psicoeducativo, porque así como creemos que la premisa es la violencia es responsabilidad de quien la ejerce, al mismo tiempo también vamos aprendiendo socialmente cómo nos comportamos en un sistema patriarcal, uh-huh. Y precisamente con el facilitador de grupo los hombres pueden tener estos ejercicios para poder entender qué es la violencia, cómo se genera, cuáles son los ciclos, podemos hablar también de cuáles son las consecuencias, porque no solamente hay consecuencias en las mujeres que están en situación de violencia y sus hijos e hijas, sino también en los hombres y en los hijos que se están pues creciendo dentro de estos mismos círculos y llegan a ejercer violencia, ¿no? Entonces es como aprender qué está pasando y también poder tener técnicas para que ellos puedan trabajar, ¿no? Precisamente en esta parte de responsabilizarse de sus actos, que puedan trabajar, por ejemplo, con el tiempo fuera, que es muy importante, es una técnica que se ocupa, y precisamente puedan pues tener relaciones más sanas. Y algo muy importante del programa es que no se busca que puedan regresar con su pareja. Uh-huh. Hay veces que esas relaciones se terminan, pero sí que puedan tener relaciones más sanas con sus hijos, con sus hijas, con otras mujeres en un futuro, por supuesto. Claro, por la próxima persona con la que pudieran relacionarse. Es lo que decimos, ¿de qué nos sirve que estemos hablando de empoderar a las mujeres o de empoderarlos y empoderarnos uh-huh. si podemos salir de una relación de violencia y cuando este hombre conozca a otra mujer va a volver a repetir estos mismos actos, ¿no? Claro. Entonces, esa es parte como de regresarles su responsabilidad de decir, lo que tú estás haciendo no está bien, uh-huh. ¿no? Poder entender que que las mujeres no les pertenecemos uh-huh. y también como desde ahí partir y tener relaciones más sanas, ¿no? Y relaciones más sanas hasta con sus pares. Estos hombres aprenden a relacionarse diferente con los mismos hombres con los que están uh-huh. compartiendo sus historias de vida, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tiene este centro de reeducación? Se inauguró en el 2013, vamos uh-huh. por el 6º año uh-huh. y la verdad nos hemos sentido pues nosotras muy felices y yo creo que satisfechas del trabajo que se ha hecho. Tenemos también un programa para jóvenes, uh-huh. que es específicamente para jóvenes que se detecta que también empiezan a tener estos mismos acciones de violencia hacia mujeres, actitudes que puede ser hacia jóvenes de su misma edad, puede ser hacia maestras, ¿no? Incluso hasta sus madres, ¿no? Uh-huh. O pueden ser también hijos que fueron, alguna vez tuvimos casos que los mismos padres que están en las sesiones reeducativas dicen, bueno, mi hijo está cometiendo estas cosas y creo que necesitaría trabajarse, ¿no? Entonces es un programa muy integral uh-huh. y que se ha dedicado como a poder trabajar en los centros de inserción social, como mencionaba Marusia, y también al mismo tiempo poder trabajar con hombres que van de manera voluntaria, hombres que están pues judicializados o administrativamente, y también con jóvenes, ¿no? Claro, porque qué importante es detectar esta situación de violencia en la familia desde temprano, desde los hijos, desde si en algún momento los padres están tomando esta terapia, estas actividades para tratar de evitar la violencia. Si no la detectamos a tiempo en los hijos también, pues estamos creando hijos violentos, ¿no? Qué importante es esto, desde el seno familiar, desde que son niños, enseñarles este tipo de actividades. Claro, es muy importante también el darnos cuenta que muchas veces hemos naturalizado estas formas de violencia, ¿no? Finalmente, inclusive, ¿no? Se ha premiado a los hombres, ¿no? Que ejercen violencia contra otras mujeres desde que el consejo, ¿no? El amigo de, bueno, no sé, tu esposa no te está haciendo caso, ¿qué tienes que hacer? De broma, ¿no? Uh-huh. En estos dichos de broma que dicen que de broma en broma la verdad se asoma, claro. ¿no? 2, 3 cachetadas y se alinea. Exacto. Vamos. Sí, es verdad, eso de dale un zape para que se ponga lista, ¿no? O sea, y eso, entre broma y broma, tienes mucha razón, Marusia, entre broma y broma la verdad se asoma, porque ¿cuántos hombres de estos que dicen una broma realmente
lo ejercen, realmente lo aplican para saber si es verdad. Sí, es parte y es como un espejo de lo que es nuestra cultura, ¿no? Que vivimos en una cultura machista, ¿no? Que parte de un sistema patriarcal, como decía Lau, y que pues obviamente esto se va reproduciendo constantemente. Entonces es muy importante que podamos visibilizar que no es normal, que ninguna forma de violencia es normal, ¿no? Entender que sí, efectivamente lo vamos aprendiendo. Entonces, ¿qué quiero yo darle a mis hijos e hijas, ¿no? De alguna forma, una de las cosas que de repente comentamos, que le hacemos la pregunta a los usuarios es, si tú tuvieras, tu hija tuviera una pareja, ¿te gustaría que fuera como tú? Claro. Y siempre la respuesta es no. Inclusive cuando vamos a dar talleres o cursos preventivos, ¿no? Es una pregunta que hacemos y siempre es como, no. Bueno, entonces enseñemos, ¿no? Y eduquemos de otra forma. Si estamos viendo que no está funcionando esta forma de educación, porque finalmente sigue permeando, ¿no? Pues justamente estas formas de violencia hacia las mujeres, que como te vuelvo a comentar, que las tenemos muy introyectadas porque de alguna forma pues hemos crecido con ellas también, ¿no? Pues vamos cambiándola, ¿no? Y eso es algo que le apuesta justamente el Centro de Reeducación, a poder cambiar las formas de convivencia y construir una sociedad mucho más igualitaria. Porque no tiene caso, como decía Laura, que estemos tratando de enseñarle a las mujeres a empoderarse, que valemos, que somos también personas que podemos educarnos, que podemos salir adelante, si desde el seno familiar no lo tenemos, si nos han enseñado a que tenemos que ser madres de familia, planchar, lavar, ¿no? Todas estas circunstancias que nos hacen ser mujeres o que están como tareas catalogadas para las mujeres si no las enseñamos desde que somos niñas o vivimos en un mundo, en un hogar de violencia y creemos o crecemos con esa creencia de que así debe ser, ¿no? Y cuántas abuelitas o personas de años atrás dice, esa es tu cruz, mijita, ¿no? La clásica es tu cruz, sí. Y la tienes que cargar. Marusia, ¿cuántos hombres han atendido en estos 6 años que lleva el centro? Ahorita tenemos una estadística aproximada de 7,000 hombres. Quiero comentarte que, en los todo 7,123 personas aproximadamente, pero te quiero comentar cómo es que sale esta cifra, ¿no? En parte, que del trabajo es justamente a nivel centralizado, otra es en centros penitenciarios, pero también hemos apostado por algo que ha sido bien importante, que es el tema de prevención. Uh-huh. Pocas campañas, pocas acciones van dirigidas finalmente a quienes tienen estos ejercicios de violencia, es decir, quien al final es como la parte fundamental o el punto central neurálgico de la violencia, ¿no? Que son los hombres. El centro le ha apostado también para ir dirigiendo todas nuestras acciones para ellos y generar acciones de prevención. Ante esto tenemos ahora, ¿no? Y por instrucción también del señor gobernador, el maestro Alejandro Murat Hinojosa, el trabajo con las instituciones. Nos decía, no podemos ir pregonando que tenemos un espacio de reeducación si no empezamos a trabajar directamente en las instancias. Uh-huh. Entonces empezamos a crear justamente un modelo, ¿no? El nombre es Grupos de Transformación de la Masculinidad, puntos de reflexión y transformación de la masculinidad tradicional, y se empezaron a crear justamente en las instancias públicas. La idea es que nosotros somos también uno de los mecanismos transmisores de este sistema, somos las instituciones. Entonces tenemos que ir cambiando también desde dentro de las instituciones. Y eso es lo que buscan los grupos de reflexión, que los hombres, ¿no? Que son funcionarios, servidores públicos, puedan visibilizar cómo también tienen una violencia introyectada y cómo pueden ir, y que ha sido producto finalmente de la construcción de su masculinidad tradicional, y que pueden ir cambiándola para construir una masculinidad mucho más responsable, ¿no? E igualitaria, y pues eso es lo que estamos apostando. Entonces, a través de todos los programas que hemos generado como espacio de reeducación, pues a la fecha tenemos 7,122, si no mal recuerdo la cifra, de personas abordadas, ¿no? Por este espacio. A nivel centralizado aproximadamente llevamos 1,200 hombres, ¿no? Y el grupo más grande, ¿no? que hemos atendido es a través de centros penitenciarios, que son aproximadamente 1,400 hombres. ¿Y ha servido? ¿Sirve este centro de educación? ¿Ha habido casos de éxito de hombres que
que se den cuenta que la violencia no era el método para la familia, como tú lo mencionabas hace ratito, no es la opción que regresen con sus familias o que vuelvan otra vez a ese círculo familiar que tenían antes de romperlo a través de la violencia. ¿Ha servido? ¿Hay hombres con éxito que se han dado cuenta de esto? Sí, muchas veces, como te decía, ellos piensan que cuando llegan, que van a regresar con sus parejas, ¿no? Entonces sí es que explicarles que lo que pasó, o sea, tienen consecuencias, ¿no? Y que muchas veces las mujeres no van a regresar a esas relaciones precisamente porque... Por temor. Claro, por temor, porque hay un punto en el que decimos, bueno, hasta aquí, ¿no? O pueden tener algún proceso también que las está acompañando. Entonces es importante que ellos aprendan esto. Sí hay casos de éxito, también tenemos que hablar que hay, o sea, un tiempo de resistencia, porque como decía Marusia, ¿no? Vienen con esta parte de, es que en lugar de pensar en que el acto que ellos hicieron de violencia hacia la mujer es lo que los hace que estén en ese momento en un proceso como el que llevamos en el Centro de Reeducación, es si ella no hubiera hecho el escándalo, claro, no hubiera llegado la policía y yo no estaría aquí, ¿no? Claro. Entonces, siempre buscando culpables. Sí. Como buscar de responsabilizar a todos, ¿no? Entonces, es importante que este programa tiene 52 sesiones, es un año de trabajo, precisamente porque se ha buscado que no sea un programa que sea de menor temporalidad. Hay programas que son muy cortos y si tenemos una vida aprendiendo como todas estas situaciones, no podemos desaprenderlas tan rápido, ¿no? Claro. Entonces, sí tenemos casos de éxito, tenemos casos también de hombres que van como voluntarios y pueden, o sea, ese programa no tiene una temporalidad, entonces esos usuarios o esos hombres que están ahí pueden ir, y tenemos casos de hombres que van 2 años, ¿no? Vuelven a ir, invitan a familiares, entonces hay casos de éxito y también es muy importante mencionar que dentro del programa tenemos pues algunos filtros, se puede decir, o evaluaciones, precisamente para saber que esté funcionando, ¿no? Y parte de eso también tiene que ver con la parte hacia la mujer, que pudo haber sido la pareja o expareja, o que no necesariamente es la pareja, sino fue la víctima en ese momento, y que se tiene como la comunicación con ella para saber si es que hay algún caso en el que pues estuviera, no, tal vez ocasionando otro tipo de violencia, ¿no? Puede ser violencia, no puede haber ya no violencia física, pero puede haber violencia psicológica, ¿no? O violencia económica, y entonces sí hay como filtros para poder ver qué tan exitoso es el programa y cómo van avanzando con las evaluaciones que hacen los facilitadores, que son psicólogos, varones, que teníamos que mencionar, y que están pues especializados en género, ¿no? Entonces sí se lleva un trabajo que es muy completo, precisamente para poder ver que sea de éxito. Claro. Marusia, tú comentabas hace ratito que el tema que es excepción, se puede decir, es el feminicidio. En este caso, a los hombres no se les trata de la misma manera, es decir, no se les induce a que tomen este curso, este taller, estas actitudes que necesitan corroborar. Digo, ya llegaron hasta el límite que es asesinar a una mujer, ¿no? Digo que es algo que nosotros hemos tratado y que nos indigna tanto, pero supongo que estas personas, estos hombres son los que más necesitan ayuda. Llevan, como te comentaba, el trabajo que se hace en centros penitenciarios es justamente voluntario. Se les hace una invitación. Si no ellos, se les obliga. No se les obliga. Si te das cuenta que ejerciste violencia y que puedes recuperarte o que puedes beneficiarte de alguna manera con este taller. Es parte de un proceso, ¿no? Se les invita, se les explica el por qué es el proceso, ¿no? Y bueno, hay hombres que efectivamente no tienen ninguna sentencia por violencia en contra de mujeres, pero reconocen haber ejercido en algún momento de su vida estas violencias. Pero también en el caso de la violencia feminicida, sí se les puede brindar el servicio, es decir, sí pueden ser parte del grupo, pero con la conciencia que no hay una vinculación con el centro de reeducación que les permita generar un atenuante, ¿no? O que disminuya su sentencia.
porque entendemos que el tema de feminicidio es justamente la expresión máxima de la violencia, claro, ¿no? Definitivamente. Ante esto, pues hay una responsabilidad, y no, o sea, tanto jurídica, así como con las víctimas indirectas, ¿no? Que son las familias. Ante esto, pues nosotros tenemos toda nuestra solidaridad, y al contrario, ¿no? O sea, todo el apoyo es para ellas. Entonces, sí, entendiendo que pueden llevar un proceso siempre y cuando no hay una vinculación para generar una disminución en su condena. Claro, esto, digo, de repente quizá se nos dificulta un poquito entender desde qué momento un hombre puede ser catalogado como violento, desde qué momento un hombre puede decir, sí, yo ejerzo violencia, me doy cuenta, quiero asistencia. ¿Cuál es el paso primero? Yo creo que esto sí depende de cada hombre, ¿no? Las violencias muchas veces, como te digo, son naturalizadas. Los celos es un ejemplo, ¿no? La celotipia llega a un punto en que yo siempre pongo como puntual atención, porque siempre nos dicen que la violencia es escalonada, claro, pero la experiencia nos dice que no es así. O sea, en muchos casos una situación de celos salta inmediatamente el feminicidio, y eso ha sido una constante, no una vez, ¿no? Como te comentaba, ha sido como en varias ocasiones. Entonces yo creo que sí depende, ¿no? de tanto de los hombres como de las mujeres, cuando aprendemos a reconocer estas violencias. Por eso es que hay tantos esfuerzos, ¿no? Justamente para poder hacer visibles cuáles son las formas de violencia. Desde el momento en que te empiezan a celar, desde el momento que te empiezan a controlar la forma de vestir, desde el momento que te empiezan a controlar los amigos, las amigas, que te quieren revisar el celular. Existen muchas formas, ¿no? E inclusive el que no te den el apoyo para tus hijos e hijas, bueno, no el apoyo, la pensión, no, es su obligación. La obligación. O que no se corresponsabilicen, ¿no? Desde la gestación del embarazo. O sea, hay muchas formas de violencia. Ese es otro factor, ¿no? Nosotros, todo el modelo que tenemos del Centro de Reeducación es con enfoque de género. ¿Qué nos dice el enfoque de género? Que cualquier hombre puede ser violento. No es una patología, no están enfermos, son hombres perfectamente sanos que aprendieron, ¿no? de un sistema machista, y que finalmente pues lo reforzaron a través de diferentes mecanismos, ¿no? Claro. Entonces ahí también pues creo que es importante invitar a la sociedad. Muchas veces nos damos cuenta que nuestras familias o dentro de nuestras familias o dentro de nuestras amistades existen estos ejercicios, pero no queremos decirlo porque nos da miedo, nos da pena. Claro, nos da vergüenza muchas veces tratar de reconocer que estamos en medio de ese círculo violento. Y no solo, o sea, me refiero a que podemos verlo quizá en una tercera persona, y por no querer problemas, ¿no? Evitamos decirlo, pero es necesario, porque como te vuelvo a repetir, a veces hemos creído que la violencia es escalonada y nos hemos dado cuenta que no es así. Entonces es importante pues el mencionarlo, y la otra es tener la empatía con las mujeres que viven violencia, ¿no? Claro. El ser solidarias, tener sororidad como por supuesto, y como lo hemos repetido y respeto veces. A sus procesos, ¿no? Entender que ellas están viviendo un proceso y que pues a veces hay que respetarlo y acompañarles todo el tiempo. Claro. Esto es muy importante saberlo y reconocerlo, porque de repente, como bien lo dice Marusia, nos da vergüenza, nos da pena, lo tomamos como algo ya, lo hemos naturalizado efectivamente, y decir, no, al ratito se le pasa, no, así es, de por sí él, no ejerce violencia, ¿no? Somos las mujeres las que de repente también generamos estos círculos de violencia, o los aceptamos, mejor dicho, los aceptamos a no querer decirlos o a no querer ponerles un alto. Pues no, y no sé si decir sí, pero creo que mejor diría que lo que pasa es que nosotras también aprendemos que esa es la forma de relacionarnos, ¿no? Yeah. Desde que podemos escuchar la música, ¿no? Claro. El que escuchamos y decir esta parte de la mejor reconciliación se da, ¿no? El mejor, desde las decir que mejor frases, ¿no? Esas que leemos todos los días. Y porque no conocemos los ciclos de la violencia, o sea, la importancia de conocer, por ejemplo, el ciclo de la violencia cuando hacemos actividades preventivas o de sensibilización es como muy importante, porque ahí podemos ver. Y creo que nos pasa cuando llevamos los talleres a diferentes espacios, y sobre todo las mujeres siempre es como de repente estar como
dudando de lo que nos dicen y de repente empezar a asentar, ¿no? Porque nos damos cuenta que estamos, o sea, que lo que nos están diciendo ahí, que ese ciclo de violencia lo hemos vivido con nuestras parejas, no solamente con una, o lo hemos visto en las historias de vida de nuestras madres, de nuestras tías, de las abuelas, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso. Lo que decía Maru, esta parte de no podemos culpar a las mujeres y ser empáticas, es precisamente entender eso, ¿no? Porque siempre escuchamos el comentario típico de, si yo fuera ella, yo no me hubiera dejado, ¿no? Podemos haber mujeres, como platicábamos, muy empoderadas, que podemos trabajar el tema y que nos podemos encontrar en relaciones violentas, precisamente porque tenemos esta educación y lo hemos visto, o sea, hemos mamado todas estas acciones, ¿no? Tal cual. Entonces, es entender cómo es el proceso de la violencia, qué es todo lo que implica, y entonces poder entender, por ejemplo, a mí me gusta mucho platicar de esta parte de cuáles son las conductas y consecuencias de la violencia en las mujeres, y también en los agresores y en los hijos e hijas, porque es muy importante y a veces lo dejamos de fuera. No vemos a las niñas y a los niños como sujetos de derechos y sujetas y pensamos así de, pues no les afecta, ¿no? Y realmente son las personas que están más afectadas por la violencia, porque son las que en un futuro van a estar repitiendo y porque no son, juventudes o niñeces sanas, ¿no? Claro. Entonces sí es importante poder entender que no es culpa de las mujeres porque somos tontas o porque es la cruz que nos tocó cargar, ¿no? Que es lo que nos dicen muchas veces las abuelas, sino entender que va más allá y poder entender, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de que a ti por 10 años te digan que no puedes hacer nada, que no vas a salir adelante con 3, 4 hijos sin el apoyo de ese hombre, y pues te lo vas creyendo, ¿no? Y entonces poder entender qué es lo que está pasando y todo el contexto es como decir, sí es cierto, si yo estuviera ahí tal vez no me quisiera ni levantar el día de hoy, ¿no? Sí. Y poder entender que así como se aprende la violencia, se puede aprender y nosotros también podemos relacionarnos de manera diferente, ¿no? Y también esta parte que decías, a veces nosotras podemos pues estar replicando todas estas conductas también, ¿no? Sí, lo podemos escuchar a mamás que dicen, pues bueno, pues es que estuve marido, ¿qué hiciste para que hiciera esto, no? Claro. Entonces, si escuchamos eso de las personas que están cercanas a nosotros, pues a veces ya no queremos ni siquiera acercarnos a instancias. Sí, o ya no queremos ir, ¿no? Con la mamá, porque si yo estoy sufriendo aquí y tú me dices que esto es lo que tengo que aguantar. O cálmese yo. Claro, en lugar de ayudar. La verdad es que este es un tema muy interesante que yo creo que necesita muchísimo más tiempo. Sí. Si ustedes me lo permiten, quisiera volverlas a invitar para que nos platicaran un poquito más a fondo de lo que el centro tiene, cómo hace, cómo un hombre logra ser reeducado. Y bueno, con esta primera parte yo creo que pues nos dejan muchas preguntas en el aire, ¿no? Y nos quedamos con esa sensación de que las mujeres tenemos una parte fundamental en estas instancias como estas de ayuda, que no podemos quedarnos calladas, que ya no es posible aguantar la violencia, que ya no la debemos permitir, porque siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarnos. Marusia, muchísimas gracias por acompañarnos. Déjame, por favor, un comentario final. Claro, bueno, repetir, ¿no? La violencia es responsabilidad de quien la ejerce. Y bueno, algo que es una frase que siempre decimos es, cuando atendemos a una mujer en situación de violencia, salvamos su vida, pero reeducando a un agresor, salvamos su vida y la de muchas personas más, inclusive la familia y generaciones futuras. Entonces, es muy importante, acérquense al Centro de Reeducación si tienen alguna duda. Estamos ubicados en Segunda Cerrada de Macedonia, Alcalá, número 200B, planta alta. El número es 534369 y también nos pueden seguir en redes sociales a través del Centro de Reeducación. Muy bien. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. Déjame un comentario final. Bueno, como para complementar, también quisiera comentarles que tenemos campañas de prevención y campañas de sensibilización que son muy importantes y que nos gustaría también, están abiertas a toda la comunidad. Atendemos al sector privado, al sector de gobierno y al sector educativo. Y pues creo que es momento de poner, como tú decías, o sea, hay que poner toda la carne en el asador, tal cual, y entonces trabajar en conjunto para que podamos evitar la violencia hacia las mujeres y hacia los hijos e hijas, ¿no? Claro. Porque pues, precisamente nos va a ayudar a ser una mejor sociedad y es tarea de todas y de todos. Así es tarea de todas y de todos, sobre todo de todas las que estamos aquí en este mundo, que debemos tener, como bien lo decimos nosotros todos los días, sororidad, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad les agradezco muchísimo. Por favor, déjenos sus comentarios para que nosotros podamos saber qué es lo que usted
quiere ver y escuchar aquí en Sororidad. Soy Carolina Espina, búsqueme también en las redes sociales, también así como Carolina Espina. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes.